Bienvenidos a nuestro curso virtual de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre los hábitos y técnicas de estudio. Comencemos definiendo qué es el estudio. El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. Esos conocimientos tú los puedes adquirir de diferentes formas. Por ejemplo, en la escuela, cuando lees un libro, cuando practicas alguna actividad, cuando imitas algún personaje que te gusta, que admiras. Generalmente imitamos lo que hacen los padres. Además, se dice del estudio que es la aplicación de la inteligencia para adquirir el conocimiento de una cosa. Entonces, esos conocimientos que tú vas adquiriendo te sirven para desarrollarte integralmente, para desarrollar tu capacidad cognitiva sobre todo. Y acá te dice, la inteligencia te sirve para adquirir nuevos conocimientos. Recuerda que la inteligencia no es lo mismo que la memoria. La memoria es una parte de la inteligencia y te puede ayudar mucho. Claro que sí. Y si no tienes buena memoria, pues la puedes reforzar. Jugando, por ejemplo, memoramas, puedes reforzar tu memoria. Pero no lo es todo. La memoria no es toda la inteligencia. La inteligencia implica resolver problemas nuevos. Con el conocimiento que ya tienes, tú resuelves problemas nuevos y acá tenemos un gran problema. El adquirir nuevo conocimiento. ¿Cómo haces tú para adquirir nuevos conocimientos con el conocimiento que ya tienes? Ahí entra a tallar tu inteligencia. Pero no te preocupes, que para que pueda surgir un buen estudio, para que puedas adquirir nuevos conocimientos y queden en tu cabecita y no te vayas a olvidar, se usan los hábitos y las técnicas. Definamos entonces qué es un hábito. Un hábito es el modo especial de proceder o de actuar o de conducirse que ha sido adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Profesor, no entendí en español. Un hábito es una forma de actuar que generalmente haces, ya sea diariamente, mensualmente, y que lo has aprendido por repetición. Un hábito no se forma cuando tú haces una cosa una sola vez. Para que se forme un hábito en ti, tienes que desarrollarlo varias veces, muchas veces. Por ejemplo, el hábito del aseo. Es normal que en sociedades como las nuestras, el hábito del aseo sea diario. Es urgente y en verano incluso 2 o 3 veces al día. El hábito del cepillado de dientes. Se nos ha enseñado y lo hemos puesto en práctica y así ya nos hemos mentalizado de que debe ser como mínimo 3 veces al día, pero lo ideal es después de cada comida. El hábito de leer. Se puede fomentar ese hábito si es que leemos un poquito cada día, aunque sea 5 o 10 minutos para empezar y se va formando un hábito. Las personas adultas leen en promedio un libro por mes, ya sea pequeño el libro, pero van adquiriendo nuevos conocimientos y se forma un hábito. Acá tenemos, por ejemplo, hábitos de una persona, cualquier tipo de hábito. No estamos hablando acá si es bueno o malo todavía. Acá tenemos, por ejemplo, un hábito perjudicial, los vicios, hábito del celular, como lo usas todos los días, ya se forma un hábito. Los videojuegos, también hay personas que incluso se les ha generado ese mal hábito y ya genera un vicio. La ludopatía, ¿no? El hábito de la lectura y otros tipos de hábitos, incluso con la comida. Si tú te acostumbras a comer de noche grasa, tu cuerpo te va a pedir grasa. Vas a sentir la necesidad de comer grasa, comida chatarra, hamburguesas, pastas, frituras, gaseosa, etc. El cuerpo se acostumbra. Es por eso que ya las personas mayores nos vamos cuidando poco a poco y disminuimos paulatinamente la cantidad de azúcar en nuestras bebidas. Lo ideal sería tomar bebidas sin agua o en todo caso con edulcorantes naturales, ¿sí? Ahora definamos lo que es una técnica.
Una técnica es el conjunto de procedimientos o recursos que se usan para determinada actividad, en especial cuando se adquieren por medio de la práctica. La técnica solamente se va a desarrollar si tú lo practicas, no si es que lo dejas en teoría. No, la técnica tienes que ponerla en práctica. Cuando usas una técnica, por ejemplo, muy pocos conocen a este jugador brasileño llamado Ronaldinho, considerado uno de los mejores del fútbol, y él en un documental dice que consiguió patear los tiros libres a la perfección porque él pulió su técnica, perfeccionó su técnica, y esa técnica la volvió un hábito, lo combinó con el hábito porque lo practicaba todos los días de la misma manera y al final se convirtió en un especialista. Igual pasa con otro tipo de actividades. Los músicos, ellos practican de 5 a 6 horas diarias y van especializándose en determinada técnica. Hay músicos, por ejemplo, que tienen una técnica de ligados muy rápido, otros que tienen una técnica de arpegios bastante desarrolladas. Entonces, las técnicas son las acciones, los procedimientos que solamente se van a poder desarrollar al 100% con la práctica. Al principio obviamente va a salir mal, es normal, es natural, pero con la práctica puedes desarrollar bien esa técnica. Entonces, conozcamos pues los hábitos de estudio, así como hay hábitos de aseo, hábitos de higiene, hábitos alimenticios, hábitos deportivos, también existen hábitos de estudios. Y tú tienes que preguntarte, ¿por qué estudiar? ¿Qué quieres ser tú? ¿Para qué vas a estudiar? ¿No? Entonces, si tú no ves a la educación como un fin, no vas a poder superar esta pregunta. La educación no te sirve para que llegues a algo. La educación te sirve por sí misma. La educación en sí misma es un fin. La educación te da tranquilidad, te da conocimiento, aprendes más, te superas tú mismo con la educación y como consecuencia de eso, pues vas a tener una profesión, la que tú quieras. La profesión que ustedes decidan va a ser para ustedes, muchachos. No va a ser para mí ni para sus padres. Va a ser una profesión que te va a solventar a ti, te va a permitir vivir a ti. Tiene que ser una profesión que te guste, que te agrade, que lo hagas tranquilamente porque lo vas a hacer el resto de tus días. ¿Dónde estudiar? Una vez que ya sabes lo importante que es estudiar en tu vida, ¿dónde estudiar? Se refiere a el lugar apropiado, que generalmente es una mesa, un escritorio, con buena iluminación, con cero distracciones, que no haya un juguetito, que no haya de repente algún carrito, alguna marioneta, nada que te interrumpa, con un buen foco, una buena iluminación, si es blanco mejor, si no, no hay problema, con cero bulla, muy, muy, es muy común ver a personas que dicen que estudian mejor con música. Eso es falso, muchachos. Es muy, pero muy falso. Una cosa es que la técnica de estudio sea cantando, en la cual a través de la música tú vas a recordar algunas frases de la canción, pero están relacionadas al académico. Pero no puedes estudiar con música porque eso no te va a llevar a resultados positivos. ¿Está bien? En este espacio de estudio no tiene que haber interrupciones. ¿Cuánto estudiar? Bueno, eso depende. Si es que solamente has tenido una clase, tienes que estudiar repasando de repente unos 15, 20 minutos tu repaso. Aparte de la tarea, muy aparte de la tarea. Pero si tienes un examen, mínimo pues una hora. Mínimo. No puedes ir a un examen sin estudiar. Es como si fueras a una guerra sin armas, sin balas. Obviamente vas a morir. Igual en el examen. Te vas a enfrentar a un examen sin estudiar, vas a reprobar. Entonces, ¿cuánto estudiar? Depende de las necesidades. Normalmente debes estudiar unos 15 a 20 minutos, un repaso de lo que se ha hecho, y en época de examen estudiar un poco más. Si estás en vacaciones, puedes reducir de repente 10 a 15 minutos, porque son tus vacaciones, es tu derecho, te lo has ganado, siempre y cuando hayas aprobado todo.
pero y no dejes de estudiar, porque si dejas de estudiar te vas a olvidar. ¿Qué estudiar? Bueno, eso depende de tu horario. Si por ejemplo los días lunes tuviste matemática, lo mejor sería que repases ese día matemática, porque al día siguiente te vas a olvidar lo que el profesor explicó. Si el día martes tuviste ciencias, se sugiere estudiar por la tarde ciencias, ya que al día siguiente o días después te puedes olvidar. Y si al día siguiente tienes tarea, muy mal, porque la tarea también la tienes que hacer el mismo día, no guardar las tareas hasta el final. Y para eso es importante un horario de estudio. Algunas técnicas de estudio, las cuales se tiene que poner en práctica para que puedan salir bien. Empezamos con lo más importante, el subrayado. Para eso se puede utilizar colores, grosores, texturas, dibujos en los cuales tú subrayas, por ejemplo, el título, el subtítulo, ideas importantes, personajes, fechas, acontecimientos, etc. Los apuntes, que es una breve toma de notas de ideas importantes, porque va a llegar el momento, muchachos, en el cual va a venir un profesor, o tú te vas a enfrentar a un profesor de universidad, instituto, que solamente se va a parar y te va a hablar. Y tú vas a decir, profesor, no he hecho pizarra. No va a hacer pizarra, solamente va a hablar. Y tú tienes que tomar buenos apuntes. Basta con tus 3 colores, azul, rojo y negro, o incluso 2, azul y rojo, suficiente. Un título grande, de repente lo repasas para que sepas que ese es el título grande. Un subtítulo de repente con otro color, con letra un poco echada. Depende de tus propias características, tienes que tomar buenos apuntes. Ustedes escriben por escribir y a la hora de estudiar no entienden nada. Hay que tomar buenos apuntes. El resumen que acompaña al subrayado y a los apuntes, porque generalmente el resumen es la idea que tú tienes. Tú mismo vas a escribir tu resumen con lo que has subrayado, con lo que has apuntado, con lo que has escuchado, con lo que has entendido. Tú mismo armas tu resumen, que es obviamente más breve que el texto que has leído. La mnemotecnia, que es una habilidad para memorizar palabras y situaciones complicadas. Acá, por ejemplo, yo me acuerdo de la filosofía griega cuando me dicen soplar. Allá, si tengo que soplar, voy a soplarte a los filósofos griegos. Mira, Sócrates, Platón y Aristóteles. En ese orden todavía. Sócrates, maestro de Platón. Platón, maestro de Aristóteles. Profesor, entonces cuando me pregunten sobre los filósofos griegos, yo sé que es soplar. Y en ese orden todavía. Y así hemos hablado de muchas otras mnemotecnias. Es por eso que nos acordamos de diferentes procesos, de diferentes nombres, de diferentes acontecimientos. El dibujo es una técnica sumamente importante para ver cómo tú imaginas el tema que se ha tratado. Por ejemplo, hemos hecho cuencas hidrográficas. Tarea, dibujo una cuenca hidrográfica. Hay que buscar el dibujo adecuado. No vas a poner cualquier dibujo. No vas a poner una nube. No tiene nada que ver. Será el mismo tema de geografía, pero no se relaciona con el tema específico que es la cuenca hidrográfica. Dibujarás pues unos ríos, ¿no? Unos valles de repente. Ahí tiene más relación. Y de paso recuerdas lo que se ha hecho en clase. Las fichas de estudio, que son una toma de apuntes que te sirven para una exposición. Exposición no significa pararse y memorizar todo el texto y decirlo de memoria. Eso no es exposición, eso no se evalúa, nadie te lo va a evaluar eso, nadie te lo va a considerar, nunca jamás en la vida. Una exposición es pararse al frente con un material de apoyo que puede ser un papelote, una diapositiva, y exponer, expresar lo que tú has entendido, expresar lo que tú piensas del tema, expresar tus comentarios, tus sugerencias. Eso es una exposición. Y si algo no te acuerdas, como por ejemplo fechas o nombres complicados, lo puedes apuntar en unas fichas de estudio, así, donde puedes usar también colores. No está mal, no se ve mal, al contrario, se ve muy bien. Se ve presentable que trabajes con tus fichas de estudio para una exposición. Y por último, los organizadores visuales, que son un modo de
resumir un tema específico con palabras clave. No vamos a ahondar más porque la próxima clase es una clase dedicada a los organizadores visuales. Muy bien, y recuerda, nosotros aprendemos el 10% de lo que leemos. Hay que leer bastante para aprender más. El 20% de lo que escuchamos. Pero si escuchamos y vemos como estamos haciendo ahora, aprendemos el 50%. Solo de lo que vemos el 50%, el 30%. Aprendemos el 70% de lo que discutimos con otros, o sea, del debate. Por eso hacemos trabajos grupales. El 80% de lo que hacemos, por eso hace su tarea. Si tú lo haces, si es que no estás copiando todo de internet, ahí vas a aprender el 80% de lo que tú mismo haces. Y si es que tienes un hermanito, un primito y le enseñas, aprendes el 85% de lo que estás enseñando. Si estudiamos de diferentes maneras, leyendo, escuchando, viendo, conversando con otros, haciendo las tareas, vamos a aprender mucho, pero mucho más. No te olvides que tienes una actividad pendiente. Vas a completar este siguiente horario con las actividades diarias que tú tengas. Los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta domingo. Tu horario por la tarde. De 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, hasta las 21 y 22 horas. Que prácticamente serían de 9 a 10 de la noche. Porque después de las 10 de la noche, un estudiante de secundaria ya no puede estar despierto. Tiene que irse a dormir. Muy bien. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.